Tengo que esperar un poquito hasta que... Porque ahora la sesión esta va a ser en abierto y va a estar online. Entonces, para que me oigan ya. De acuerdo, pues egunon, eden hori eta ongi etorri mintegi. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario. Dentro de esta jornada de reflexión sobre el nuevo plan de salud es que estamos con el plan de salud. El plan de adicciones de Euskadi, que va a ser el octavo plan. Y la idea de tener esta sesión específica, aparte de contar con dos personas con muchísimo conocimiento sobre las adicciones en el ámbito nacional y en el europeo, también era formar un grupo de personas en el cual participaran profesionales que tienen contacto con las adicciones pero que no trabajan monográficamente en ellas, que en el contexto de elaboración del plan sí que estamos trabajando con personas más dedicadas a las adicciones, pero queríamos tener un poco este grupo un poco más abierto para tener otro tipo de inputs. La primera sesión de ponencias, que como digo es en abierto, consta de dos ponencias, cada una tendrá 30 minutos y después habrá unos 20 minutos para discutir con los ponentes sobre su intervención. La primera de ellas va a estar impartida por Alexis Gosdell, que es director del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Alexis se incorporó a este observatorio en 1999 como gestor de proyectos en el área de relaciones internacionales de la Unión Europea y a partir de 2006 se encargó de la agencia Reitox y la unidad de cooperación internacional. Jugó un papel central en la coordinación de una red de monitorización de las adicciones en la que participaban 30 países e hizo un esfuerzo especial por incluir también a países de fuera de la Unión Europea, como eran países de Asia Central, Rusia y Latinoamérica. Antes de incorporarse al Observatorio Europeo, trabajó en la Universidad Católica de Lovaina y en la Universidad Saint-Luc de Bruselas. Y fue uno de los miembros fundadores de Modus Vivendi, que es la ONG belga para el desarrollo de programas de reducción de daños. Además, tiene 14 años de experiencia en la práctica clínica como psicoanalista y terapeuta de familia. Obtuvo el grado de máster en Psicología Clínica en la Universidad de Lovaina y una diplomatura en Gestión Avanzada en la Escuela de Gestión de Bruselas. Y además habla 6 idiomas, que yo creo que con esto da una idea, ¿no?, del interés que tiene por el conocimiento. Entonces, a continuación, en su ponencia presentará las principales tendencias e innovaciones internacionales en la planificación de medidas de lucha contra las adicciones. Alexis, cuando quieras. Egunon, eskerrik asko zure gonbidapenagatik. Buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación. Es un gran placer y honor participar en esta reunión y me recuerda que hace unos 35 años una de mis primeras reuniones sobre el tema fuera de Bélgica ha sido en Bilbao, a hablar con los colegas del País Vasco sobre el plan de drogas de la comunidad autónoma, y he tenido en el 92-93 la oportunidad de participar en la formación, la capacitación de concejales, que era una cosa y sigue siendo una cosa única en Europa, así como los planes locales de drogas, como todavía he escuchado que existen y se desarrollan en España. Voy a compartir mi ponencia. Bueno, la primera parte de mi presentación es sobre la situación de drogas en la Unión Europea. No sé si Joan tiene la oportunidad de ver la diapositiva, pero son más o menos las mismas que hemos utilizado la semana pasada. Bueno, el mensaje principal es que las drogas han regresado. Hemos alcanzado niveles de consumo que son de nuevo del mismo nivel que antes de la pandemia, con una presión muy fuerte
del mercado sobre los consumidores y también un aumento de la complejidad del fenómeno, tan por el lado de la oferta que de la demanda. La primera palabra que caracteriza la situación son tres palabras. La primera, y parece que en euskara son más o menos tres palabras también. Entonces, la primera es en todas partes. La situación hoy es que las drogas se encuentran en todas partes, se caracterizan para la más grande, la mayor disponibilidad que ha habido nunca. Por ejemplo, en 2020 son 213 toneladas de cocaína las incautaciones, pero también 21 toneladas de anfetamina, que es algo nuevo. También en el mismo año eran 350 los laboratorios que han sido desmantelados y también una capacidad de producción de nivel industrial, por ejemplo, de metanfetamina, que es un problema nuevo que ha aparecido recién sobre el territorio de la Unión Europea. Y a pesar de ser cantidades menos importantes que la producción de anfetamina, por ejemplo, y a pesar de nosotros todavía no tener índices de consumo muy elevados, hay índices, y tengo la certeza que es un tema que Joan va a comentar, tenemos índices de aumento de consumo de metanfetamina, y usted seguramente conoce a Netflix y a Breaking Bad. Mi comentario es si dejamos entrar y difundirse el uso, propagarse el uso de metanfetamina en la Unión Europea, va a tornarse Breaking Very Bad, porque la metanfetamina tiene un conjunto de problemas asociados, como lo hemos visto en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Asia del Sudoeste. Pero también vemos que la potencia de las drogas ha aumentado mucho en los últimos años. Dos ejemplos muy concretos. El primero es la primera vez que hemos lanzado una alerta a nivel europeo sobre una pastilla de MDMA o éxtasis hace 20 años. Era con pastillas con un logo de elefante que habían sido encontradas en un festival rock en Bélgica, con un contenido de 50 miligramos de MDMA. Hoy el promedio del contenido son 180 hasta 240 miligramos, y cada año de los últimos 3 años hay lugares donde el sistema de alerta temprana señala que han alcanzado hasta 300 y 350 miligramos. Lo que significa que el riesgo para la salud es mucho más elevado de lo que era antes. Y en paralelo, el segundo ejemplo es el contenido de la concentración de cannabis en THC. Para la hierba ha alcanzado un promedio de 11 o 12% de concentración de THC, perdón, pero en el hashish hoy el promedio son 21%, y en algunos casos alcanzamos hasta 25 o 26%. Más una vez, concentración más alta, pureza más elevada, significa también un potencial de riesgos para la salud muy importante. Y las incautaciones de nuevas sustancias psicoactivas sin alcanzar el mismo nivel que las incautaciones de cocaína, de cannabis o de heroína, por ejemplo, está aumentando también. Segunda palabra clave es cualquiera. Cualquiera hoy se puede caracterizar la situación con el hecho de que hoy cualquier sustancia puede ser el objeto de una conducta adictiva. Y eso ultrapasa las distinciones que hemos hecho en el pasado entre sustancias lícitas o ilícitas de origen vegetal o química,
de soft drugs o hard drugs. Hoy se puede tratar en principio de cualquier sustancia. También el uso o el abuso de medicamentos con fines que no son para tratamiento. Es un problema enorme y esto nos llama la atención porque es tiempo de ver y perceber que las drogas, como hablamos hoy, no se trata solo del inyector por vía intravenosa de heroína. Potencialmente hay mucho más sustancias, incluso el alcohol, y eso llama para unas políticas y estrategias más integradas, más holísticas. También vemos por el lado de las nuevas sustancias psicoactivas un movimiento. Ahora el segundo grupo de estas sustancias que tiene más relevancia o más importancia de momento son las catinones sintéticas, y también vemos la diversificación de los productos que contienen cannabis. Y ahí desde hace 2 años vemos el primer impacto indirecto de la legalización en algunos estados de Estados Unidos. Por el hecho, por ejemplo, hace 2 años, en febrero de 2021 o de 2020, la incautación, la intercepción en Suecia de un paquete transportado por correos que contenía e-liquid. ¿Qué es e-líquido? Los e-liquids son los líquidos que se usan en los cigarrillos electrónicos. El hecho de que se llama electrónico parece que es todo técnico y electrónico, pero de hecho funciona con líquidos, y lo que ha aparecido en Estados Unidos y empieza a aparecer en algunos estados en la Unión Europea. Ha mencionado Suecia, pero se menciona un problema emergente en algunos departamentos de Francia, por ejemplo, y algunos vecinos del País Vasco, que son líquidos que tienen un contenido de 90 hasta 95% de concentración de THC. Que obviamente significa que una persona que nunca ha consumido drogas ni cannabis y que tiene acceso a un producto de este tipo puede conocer problemas de salud muy importantes. También hay el aumento todavía a nivel local, pero donde aparece es un problema importante el consumo de crack. Y finalmente crystal meth. Crystal meth también es algo que todavía no está muy difundido en la práctica de los usuarios, pero por ejemplo en Grecia, en Atenas, hay 2 cenas abiertas de momento. La primera está relacionada con el uso de heroína, es la más antigua. La segunda, la más nueva y casi la más problemática, es un lugar en Atenas donde la gente en abierto consume, compra shisha, como se llama la crystal meth en este país, y que parece ser por lo menos, un resultado de la primera crisis, de las grandes crisis económicas que Grecia ha conocido durante la crisis del euro y de la crisis económica de Grecia. Y eso en su turno nos lleva a hablar del tercer elemento del diagnóstico de la situación, ¿no? Es el hecho de que hoy todos nosotros podemos tener algún día un problema de adicción, o podemos conocer a alguien con un problema de adicción, o alguien que conoce a alguien que tiene un problema de adicción. Y también esto cubre no solo alcohol o las drogas lícitas y ilícitas, pero también el uso abusivo o la prescripción abusiva, por ejemplo, de medicamentos para el tratamiento del dolor. Se habla mucho de la situación en Estados Unidos, pero en el territorio de la Unión Europea existe un problema todavía que no se puede cuantificar, también porque no forma parte de los datos que recogimos a través del sistema de alerta europeo, pero hay alertas en muchos países
sobre el exceso de prescripción de medicamentos para el dolor que contienen, por ejemplo, codeína o opiáceos, y estos medicamentos, como se ha visto en Estados Unidos, tienen un problema, tienen una capacidad de provocar una dependencia muy elevada. Tenemos también nuevos desafíos que pueden crear problemas para personas que hasta ahora nunca hubieran imaginado. Por ejemplo, el cannabis adulterado por cannabinoides sintéticos. Y tengo un ejemplo, el hijo de un amigo portugués, porque estoy hablando desde Lisboa, que es la sede donde se encuentra la sede del Observatorio Europeo. No está hablando desde Bruselas. Y bueno, este señor tiene un hijo de 19, 20 años y él consume cannabis regularmente, y hace 6 meses, 8 meses, se ha encontrado en un estado de delirio tremendo durante 2 semanas. Y el problema es que los médicos que lo atendieron y el psiquiatra no ha encontrado útil o necesario pedir un análisis de la sustancia, y pienso que es un error. ¿Por qué? Porque vemos el aumento de las ventas y del consumo de cannabis adulterado. Significa que la gente compra cannabis, piensa que compra hierba, y compra hierba cargada con un aumento tremendo de cannabinoides sintéticos. Y el problema es que las respuestas que tienen que aportar en la sala de emergencia, en algunos casos en los cuidados intensivos, son distintos. Si uno piensa que puede tratarse de un diagnóstico de psicosis, de un primer episodio de psicosis juvenil, o si se puede tratar de una intoxicación aguda con cannabinoides sintéticos, por los cuales lo primero que se necesita es saber cuál es el antídoto, cuáles son las respuestas químicas de tratamiento médico, y también puede permitir reducir el riesgo para la persona de tener sobre la cabeza un diagnóstico de psicosis juvenil, cuando puede ser otro problema que a largo plazo puede tener menos consecuencias. Pero tenemos un cambio también, en el sentido que son mucho más las sustancias que se inyectan. No se trata solo de heroína, es el caso, por ejemplo, de catinonas sintéticas. Tenemos las nuevas amenazas asociadas al uso de cocaína, y finalmente lo que detectamos mucho a lo largo de los últimos 5 años a través del sistema de alerta temprana es la aparición, el desarrollo del consumo de benzodiazepinas, pero son benzodiazepinas que son desviadas de la prescripción normal, legal, son falsas benzodiazepinas, son nuevas benzodiazepinas, es decir, benzodiazepinas que, por ejemplo, pueden ser conocidas por la industria farmacéutica y que por tener, por ejemplo, efectos tóxicos, se ha decidido de no comercializar, que se produzca y se vende a través de Internet, y benzodiazepinas que han sido producidas de forma ilícita. Y durante los primeros meses de la epidemia COVID y del lockdown en la Unión Europea, lo que hemos visto es una reducción del consumo en las primeras semanas, una reducción del consumo de estimulantes, a pesar de que la reducción de consumo de estimulantes aparentemente ha sido más fuerte para el uso de cocaína y de éxtasis, y el impacto no ha sido tan fuerte para el uso de anfetamina y metanfetamina, pero hemos visto un aumento del consumo de alcohol, aumento del consumo de cannabis y aumento del consumo de medicamentos, de tranquilizantes, y entre ellos las benzodiazepinas. Estamos celebrando los 25 años del sistema de alerta temprana. Algunas informaciones también, porque esto forma parte de nuestro panorama, que sirve de base para definir luego
cuáles son los objetivos de una política moderna de drogas, es el hecho de que a través del sistema de alerta rápida detectamos una nueva sustancia psicoactiva cada semana. Hasta 4 o 5 años estábamos detectando 2 nuevas sustancias psicoactivas que nunca habían aparecido sobre el mercado europeo. Significa que a lo largo de los 25 años hemos detectado y estamos monitorizando más de 900 sustancias. Algunas de ellas están reapareciendo de vez en cuando en algunos lugares sobre el territorio de la Unión Europea. Detectamos cada semana una nueva sustancia. Hemos emitido 168 alertas de salud pública y hemos hecho la evaluación, el análisis de riesgos para 37 de estas, y son 27 las sustancias que han sido puestas bajo control por decisión de los Estados miembros de la Unión. Y el desafío ahora para adaptar las políticas y las estrategias, y pienso que adaptar y la evaluación de las estrategias es un elemento nuevo muy importante que caracteriza una estrategia y un plan de acción sobre drogas moderno. La prioridad es proteger la juventud. Es decir, tenemos que aumentar la cobertura de tratamiento y de servicios. Es importante saber, por ejemplo, que las necesidades de tratamiento para los consumidores problemáticos de opioides alcanza solo un 50% de las necesidades, pero en muchos países estamos más cerca de los 20-25% de los 50%. Son solo 4 países sobre 29, es decir, los 27 de la Unión Europea, Noruega y Turquía, que son miembros del Observatorio Europeo. Son solo 4 países sobre los 29 que encuentran ya los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos una diversificación de los servicios y también innovación. Tratamiento de sustitución. Los tratamientos de sustitución han demostrado su eficacia, son necesarios, tenemos muy buenos resultados. Si comparamos en el inicio de los años 90, había más o menos 20-25 mil lugares de tratamiento de sustitución en Europa. Hoy son más de 650.000, más otras formas de tratamiento. Hemos alcanzado más o menos 1.200.000, 1.300.000 personas en tratamiento, y eso nos ha permitido reducir de forma dramática, tal como en España, la incidencia y las estadísticas de los casos de SIDA, de infecciosas, de casos de muerte por sobredosis, pero es solo una parte del problema. Es decir, tenemos que inventar, tenemos que adaptar los programas y también incluir o mantener, que es un marco de referencia de la estrategia en Europa, los derechos fundamentales, tal como la necesidad de tener una estrategia, unas estrategias con un balance y la implicación de reducción de la oferta y reducción de la demanda. Y pienso que privilegiar solo un modo de enfoque puede resultar en causar un problema casi mayor por ser ciego a la otra parte de la realidad. Y pienso que en la literatura se ve que cualquier escenario de sociedad que privilegia solo law enforcement o que privilegia salud pública, un exceso, una distopía es Brave New World de Aldous Huxley, y el otro puede ser Robocop. Estos no son los proyectos y las visiones de la sociedad que tenemos en la Unión Europea. Tenemos algunos grandes desafíos y entre estos de los últimos años. El impacto, primero, el impacto de la presión del mercado sobre los consumidores.
y las reglas del mercado funcionan para los mercados ilícitos de la misma manera que para los otros. Esta enorme disponibilidad tiene una presión y una consecuencia en términos de presión para aumentar el número de consumidores y segundo, para aumentar el consumo de parte de los que ya consumen. Y también con esta diversificación enorme de las conductas adictivas, no hay límites a las posibilidades de consumo, y esto acontece en un momento donde ya estábamos observando hace un año las primeras indicaciones de la llegada de una crisis económica importante como consecuencia de la pandemia de COVID. Ahora tenemos también el impacto de la invasión de Ucrania por Rusia y el impacto sobre el costo de la energía. Todo eso y también el impacto negativo de la pandemia sobre la salud mental de forma general. Estos factores tienen un impacto muy fuerte sobre grupos vulnerables socio-psicológico, económicamente, y estos problemas están enfrente de nosotros y la probabilidad es que van a aumentar y por esto una de las consecuencias, uno de los miedos de los profesionales, sea en España o en todos los países de la Unión Europea, es que no son los servicios de adicciones que tienen que pagar la factura del COVID. Y como se trata de un problema que ha aparecido ya hace 10 años con la crisis económica en toda Europa, según la crisis del subprime en los Estados Unidos, y el hecho de que en todos los países de la Unión Europea las primeras medidas frente al COVID ha sido de cerrar todos los programas y considerar que los programas de adicciones, de tratamiento o reducción de daños no eran esenciales, es un error. Es un error muy importante que nos ha llevado a las directoras de ECDC en Estocolmo, de Europol en La Haya y yo desde Lisboa, de hacer una declaración conjunta para decir que si aparece de nuevo la necesidad de un lockdown, tenemos que considerar los programas, los pacientes y sobre todo también los profesionales como esenciales, porque estos profesionales se quedaron, ni siquiera no tenían acceso a material y equipamiento de protección. Ha sido una disrupción total de los sistemas de tratamiento y eso es importante mencionar. Algo que no voy a tener tiempo para comentar hoy, pero que es un ejercicio en el cual el observatorio ha invertido mucho tiempo en los últimos 3 años, es hacer un ejercicio de prospectiva, tratar de entender cuáles son las grandes tendencias a nivel mundial o a nivel de Europa que van o que podrían tener un impacto sobre la evolución del problema de las drogas y que, por supuesto, podrían tener un impacto también sobre las respuestas. Hemos identificado 4 megatrends que son tendencias a nivel global que van a tener un impacto sobre todas las actividades en Europa, no solo las drogas. La primera es la aceleración del cambio tecnológico y de la hiperconectividad. La segunda megatrend es la diversificación de las inequalidades. La tercera son los cambios, los movimientos en términos de desafíos para la salud, pero también las dificultades como resultado de políticas que en los últimos 20 años en muchos países han reducido la capacidad de la salud pública para dar una respuesta a las necesidades de la población. La cuarta es el cambio de la población mundial y los cambios de equilibrios entre los grupos etarios y finalmente el cambio los cambios del medio ambiente.
4 perspectivas que van a tener o ya tienen una influencia o un impacto más específicamente en el área de las drogas es la evolución y algunos cambios en las políticas de drogas y en las legislaciones. Segundo, es el cambio de discurso sobre las adicciones, en algunos países o de forma general una forma por la población, entre otros, de ver de forma más normalizada el consumo de sustancia. La evolución, el tercero es la evolución de los mercados y el cuarto son los cambios y las necesidades de evolución de los servicios de drogas. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, tenemos nuevos, tenemos gracias a Internet, hay más posibilidades, por ejemplo, para desarrollar, construir proyectos de prevención que pueden ser más adecuados para los jóvenes, por ejemplo, utilizando los social media. El problema es que no podemos hacerlo. Yo llevo más de 60 años, pero profesionales de 24 años para chavales de 15 ya son viejos. Y hasta ni siquiera no saben nada de lo que son los social media hoy y cómo funciona. Y tenemos también el hecho de que de forma general hay menos confianza en las élites de que en el pasado. Los tecnócratas están perdiendo terreno y a veces en algunos casos es una buena cosa, pero significa que hay un déficit de confianza en los adultos y en los expertos y son, no conozco la palabra en español, imagino algo como influenciadores que tienen una influencia mucho más importante y entonces son personas con las cuales podemos desarrollar programas. El único problema con el Internet es que de nuevo puede aparecer para algunos decididores políticos como una forma más barata de desarrollar prevención y tratamiento. El hecho y la epidemia COVID ha mostrado que con Internet se puede hacer muchas cosas. Hemos conseguido muchos alcances, muchos cambios en los últimos 3 años, hasta el punto en que los profesionales de adicciones y los consumidores o las asociaciones de autoapoyo de consumidores nos han declarado en un webinario del observatorio que hay algunos alcances que se han conseguido durante la pandemia y sería importante no perderlos cuando la pandemia se va a terminar. Y para las nuevas y modernas estrategias también necesitamos algunos cuestionamientos. El primero de estos, que hemos visto una evolución muy interesante en los últimos 5 o 10 años, pero estamos, como se dice en inglés, en un tipping point, es decir, un momento en que la curva puede modificar, la tendencia puede modificarse radicalmente o hay el riesgo de volver hacia atrás. Y aquí quiero hablar de la participación de los clientes en el diseño y en la implementación de los programas, en las intervenciones, la coproducción, el tratamiento de todas las personas, incluso las que usan sustancias como ciudadanos como los otros, y obviamente con la evolución en algunos Estados miembros el progreso de la extrema derecha, hay algunos riesgos que esta tendencia que ha demostrado su eficacia durante la pandemia y no solo, podríamos avanzar, podemos construir, sobre todo porque no hablamos solo de uso de una droga por inyección, pero de un panorama que es totalmente diferente. Esta acción, esta estrategia solo puede hacerse si cuenta con la participación activa de aquellos para los cuales diseñamos programas de prevención, de tratamiento o de reducción de daños. Tenemos también que considerar las oportunidades que algunas sustancias ofrecen para terapia. Es el caso para el uso médico
de extractos de cannabis. Con Joan Vilalbi hemos asistido a una presentación muy interesante sobre el uso de MDMA, por ejemplo, para el tratamiento de Post-Traumatic Stress Disorder. Es decir, lo importante de nuevo es perceber que la sustancia en sí no es el diablo. El problema, lo que mata a veces, es sobre todo un problema de dosis. Y luego hablamos del entorno donde la persona hace el consumo, los riesgos asociados, pero no podemos cerrar la puerta a descubrir oportunidades de tratamiento. Al mismo tiempo, no se puede pretender que cannabis o psicodélicos son mágicos y que curan todo. Es decir, el método científico, hablamos de farmacología, de medicina, y el abordaje tiene que ser lo mismo, pero sin tener barreras ideológicas, pretendiendo que nunca se puede hablar de uso de medicamentos con CBD o THC, porque si se aplica esta pseudoideología pseudomédica, no podríamos continuar a usar morfina para el tratamiento del dolor agudo y no hay nada para sustituir al uso de morfina. Alexis, perdona, pero quedan 2 minutos. Termino, sí, gracias. Y finalmente, terminando sobre las estrategias, lo que necesitamos primero son estrategias basadas sobre datos. Y pienso que en España en particular, España es el primer país de la Unión Europea que ha tenido un plan nacional sobre drogas y hasta mismo un plan antes de establecer la institución. La crisis del COVID ha mostrado que tenemos que defragmentar las políticas, que algunas de las respuestas eficaces han sido posibles no solo con programas especializados de drogas, pero también con programas sociales o médicos de atención para toda la población. Lo que tenemos que restaurar en nuestras sociedades cada día más es la relación entre las personas. Restaurer le lien, no conozco la traducción en español y aún menos en euskera, pero la palabra clave es dejar de considerar el otro como el alien, como el diable, como el desviante social, pero como cliente de programas, como socio, como persona, porque al final una de las cosas que están en riesgo en el mundo hoy son todas las figuras de la alteridad. Se ve con el aumento de los feminicidios, el aumento del asesinato de periodistas o de defensores del medio ambiente y muchos otros problemas. Los cambios negativos, las políticas las reacciones muy agresivas para LGBTQ. Y por último, esto pasa a través de reinventar la salud pública. Hemos tenido en los últimos años, pienso, una evolución donde la prioridad, obviamente tenemos que respetar los presupuestos, las reglas económicas, pero la salud es algo, la definición de salud pública es el valor, para mí es el valor añadido que tiene para la sociedad. Es decir, por ejemplo, el hecho de ayudar a personas sin abrigo a tener un tratamiento, pero también a encontrar una casa, un lugar donde quedarse, tiene un costo, pero si no lo hacemos, tiene un costo añadido para la sociedad. Entonces, estos dos costos, hay uno que se puede medir, el otro es siempre y va a quedarse una aproximación. Y finalmente, España y Euskadi, con los planos de drogas anteriores, pienso que tiene toda la base para diseñar su nueva estrategia si lo hace tomando en cuenta los datos y también algunas tendencias emergentes que puede ser que todavía no han llegado o aparecido en Euskadi, pero pueden aparecer en otras partes de España,
y la mayor innovación de los últimos años ha sido el diseño desde el inicio de un componente de evaluación en estas estrategias. Muchas gracias. Eskerrik asko zure arretagatik. Muchísimas gracias, Alexis. Cuando termine Joan haremos una pequeña sesión de discusión de 20 minutos y se podrán hacer preguntas dirigidas a tu presentación. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que será a cargo de Joan Ramón Villalbí. Es delegado del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Joan Ramón es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública y también es doctor en filosofía y también máster en salud pública. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado intensamente en la gestión y evaluación de servicios y programas de salud pública, de adicciones y de atención primaria. Durante 17 años ha sido el responsable del área de calidad y procesos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y también ha sido profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra. En concreto, en lo que a nosotros respecta, tuvimos la oportunidad de contar con él hace 5 años en esta misma sala de manera presencial por motivo de la impartición de un taller sobre buenas prácticas que se centró en la prevención ambiental y que resultó ser muy enriquecedor. Y desde el año 2020 es delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y a continuación nos expondrá la panorámica de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-2024 con especial atención a los aspectos más innovadores. Joan, cuando quieras. Joan, tienes sin activar el micro. Sí, ahora me he dado cuenta de esta tragedia. Muchas gracias. Egunon y Sorionak, enhorabuena por preparar también el nuevo plan de drogas para Euskadi. Y es que ricasco, muchas gracias por darme la oportunidad de aportar algunos elementos con Alexis y con todos vosotros. Yo creo que en esta España plural y diversa tenemos mucha necesidad de escucharnos y de aprender unos de otros. Hoy me dais la oportunidad de estar aquí con vosotros y mañana vamos a tener a José Antonio de la Rica en nuestro ágora. O sea que yo creo que este diálogo es extraordinario. Aprobamos el nuevo plan de acción sobre adicciones para hace unos meses. Tenemos una estrategia vigente desde hace 5 años y que está vigente hasta el año 24. Y lo que pienso que podría aportar hoy y que quizás os sea útil es algunos elementos de contexto y algunas de las novedades que introduce el nuevo plan, especialmente en la parte de reducción de la demanda. El control de la oferta es importantísimo, lo ha dicho también Alexis, se ha puesto muy de manifiesto, pero estáis en ello además, porque aquí está Sancha, estáis todos en ello. Pero bueno, por el contexto yo he preferido centrarme en elementos de reducción de la demanda en el nuevo plan que puedan ser de mayor utilidad. Voy a ver si consigo, eso es. Bueno, o sea que básicamente vamos a centrarnos en esto. Y quería partir de una constatación, que yo creo que siempre es importante recordarlo, que nosotros en toda la planificación sobre drogas partimos del esquema de la Gobernanza Mundial de las Drogas y que esto viene de Naciones Unidas, donde ya en la Carta Fundacional de la ONU se creó el Consejo Económico y Social, que se dotó de una comisión de estupefacientes y que esta comisión creó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Investigación de Estupefacientes y que de allí han salido 3 tratados internacionales que están traducidos en nuestra legislación. La Convención del 61, la del 71 y la del 88. Pero además también quiero recordar que de Naciones Unidas también nos vienen los tratados sobre derechos humanos y hay que tenerlos en cuenta porque en algunos contextos a veces se olvida que la planificación internacional en el ámbito de las drogas está sujeta a los tratados de drogas pero también a los tratados sobre derechos humanos. Yo creo que en nuestro país esto lo tenemos bastante presente, un país que no penaliza al consumo pero que persigue el tráfico y la producción de las drogas. Yo quiero recordar también que para nosotros en este país, los planes de drogas, la planificación en este ámbito empieza con una catástrofe, que fue la epidemia de heroína
que sufrimos muy duramente, y en Euskadi especialmente, pero en toda España. Fue un problema nuevo que empezó a finales de los años 70, para el que no teníamos personal ni centros especializados, con una ideología muy confusa que ponía en el mismo paquete de drogas pues la heroína y el hashish, que eran bien distintos, y que personas que se pusieron a probar la heroína como parte del mismo paquete de probar drogas, pues se encontraron rápidamente enganchadas, esclavizadas y convertidas en eslabones dentro del tráfico. Con usuarios que eran rechazados por el sistema público y con la heroína que muy pronto, aunque empezó sobre todo con personas de clase media, universitarias, pues muy pronto se concentró en barrios desfavorecidos. Y el mercado muy dominado por heroína blanca, muy propicio a la inyección, lo cual generó unas condiciones muy favorables a la epidemia de VIH-Sida que vino después, ¿no? Este libro, que es una maravilla de periodismo retrospectivo y que me ha fascinado su lectura en los últimos meses, pues yo creo que lo documenta muy bien para el caso de Euskadi, y a los que no lo hayáis leído os lo recomiendo vivamente. Pero bueno, en todo caso, nosotros nos dotamos desde el año 85, y por iniciativa del ministro Masjuk, de un plan sobre drogas y como parte del plan de una delegación del gobierno para la realización del plan y de los sucesivos planes sobre drogas. Y allí estoy desde estos últimos 2 años, ¿no? Y desde el año 98 la ONU recomendó a los Estados miembros que formulasen estrategias nacionales de alcance temporal mayor para que orientarlos a que tuvieran planes de drogas que fueran más largos que los ciclos electorales. Y esta iniciativa, pues España la adoptó también muy precozmente con la estrategia en el año 2000, para 2000 o 2008. Y desde entonces tenemos estrategias para urgencias de 8 años y planes de acción de 4 años, que son los que desarrollan la estrategia en dos fases. Y también quisiera recordar que la Unión Europea ha formulado también 4 estrategias y que condicionan mucho lo que nosotros, cuando preparamos el nuevo plan, nos miramos con mucho interés y cuidado lo que plantea la Unión Europea, y pensamos que también de esta iniciativa vienen pues planes autonómicos que, bueno, en realidad se empezaron a crear simultáneamente al plan nacional, y planes municipales en muchos municipios, y de allí tenemos pues todo un esquema de planificación con nuestros planes, con los planes de los demás, planes de ciudades, Portugalete es un ejemplo, planes de comunidades autónomas, de municipios, y la aportación que nosotros hacemos. Creo que es interesante en este momento tener una perspectiva sobre drogas y adicciones que no es la misma que se formulaba muchas veces años atrás, ¿no? Años atrás se veía todo como una dicotomía entre la abstinencia y la adicción, ¿no? Y yo creo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo que aquí hay diferentes situaciones, que la no abstinencia no es igual a la adicción, que hay personas con consumo ocasional que puede también acarrear problemas, como explicaba Alexis relatando la experiencia del hijo de su amigo, ¿no? Que el consumo quizás puntual de cannabis con concentración muy alta de THC lo lleva a un problema grave durante 15 días, ¿no? Consumo más habitual, consumo más problemático y finalmente el consumo de adicción, ¿no? Y aquí, pues hombre, respondemos con estrategias de prevención para mantener la abstinencia o para mantener el consumo ocasional como ocasional, menos propicio a generar problemas, con aportaciones más de prevención universal o prevención selectiva en algunos grupos de población, o de prevención indicada para personas que ya están teniendo consumo, pero que no queremos, o queremos intentar ayudar a que no evolucione hacia un consumo más intensivo y más problemático. Y también con estrategias de reducción de riesgos dirigidas a las personas que están con consumo más problemático, incluso con situación de adicción, y que no contemplan el tratamiento, que es la otra oportunidad que tenemos. Yo creo que es interesante que veamos todo esto y no veamos solo los pilares de la abstinencia y la adicción como una opciones dicotómicas que son las que nos enfrentamos, ¿no? Aquí hay en realidad una situación más de continuo. Incluso diría que la DSM-5, cuando valora, cuando redefine
los problemas asociados al uso de sustancias, pues lo está redefiniendo, valorando un poquito esta especie de progresión, ¿no? La Estrategia Nacional de Adicciones y el Plan de Acción se configuran para nosotros en dos grandes metas. Una meta hacia una sociedad más saludable, con elementos de prevención, asistencia, incorporación social y reducción de daños. Y por otra parte, otra meta que no podemos olvidar, hacia una sociedad más segura, con elementos de reducción de la oferta, de normativa y de cooperación policial y judicial, ¿no? Como decía, yo me voy a centrar más en las aportaciones hacia la primera meta, pero lo demás es también muy importante y es crucial y un acierto que lo estéis enfocando de esta manera. La misión de la estrategia es ofrecer un marco de referencia para todas las administraciones públicas para que puedan aprovechar las sinergias que puedan crearse y la coordinación y la colaboración, ¿no? Y también nos ofrece referencia para nosotros como delegación para el plan. La estrategia parte de unos valores que yo creo que todos compartimos y que por tanto pienso que es interesante que los podáis tener en cuenta y quizás recoger. Un enfoque de salud pública integral, la universalidad, la coherencia y la colaboración entre administraciones públicas. Ninguno de nosotros es una isla, todos trabajamos teniendo en cuenta que lo que algunos hacemos influye en lo que los demás, en lo que pasa al lado. La atención a la diversidad y la corresponsabilidad social y responsabilidad pública. Y por otra parte, unos principios rectores que incluyen la equidad, la perspectiva de género, la transparencia, la evidencia científica que sustenta lo que nos proponemos hacer, la participación social, la intersectorialidad, la interdisciplinaridad, la calidad y la eficiencia y la sostenibilidad. Y la estrategia abarca las sustancias y drogas legales, como el tabaco y el alcohol. Nosotros no ponemos mucho énfasis en el tabaco, salvo en el sistema de información, porque en buena parte de las acciones sobre el tabaco las desarrollan nuestros compañeros de salud pública, pero en el campo del alcohol, pues ellos trabajan en ello y nosotros también aportamos. Además, en buena parte, la red de atención a las adicciones integra, no en toda España, pero en casi toda España, el abordaje del alcohol y de las sustancias ilegales. Miramos también los fármacos y otras sustancias con potencial adictivo. Hay los fármacos con potencial adictivo que nos preocupan más en estos momentos son los opiáceos y las benzodiazepinas, donde tenemos una trayectoria de consumo per cápita muy importante que nos debe movilizar. Incluye, por supuesto, las sustancias y drogas ilegales, incluidas las sustancias psicoactivas, e incluye también las adicciones sin sustancia comportamentales, con mucho énfasis en el juego de apuesta, porque lo estamos viendo como un problema creciente y del que tenemos pocos elementos. De nuevo, buena parte de la red de abordaje de las adicciones en España está integrando el abordaje de las adicciones sin sustancia, pero de manera muy desigual a lo largo de España, ¿no? Y en muchas partes en muchas comunidades autónomas se aborda desde iniciativas generadas por la sociedad civil, más o menos subvencionadas o financiadas por las administraciones públicas, pero en algunos pues, se ha integrado totalmente en el trabajo de los centros que han atendido durante décadas a las sustancias. Y la estrategia pues, tiene estos tres objetivos generales: desarrollar de inicio, disminuir la presencia del consumo y disminuir los daños. Y aquí lo tenemos estructurado, como decía, en dos grandes metas, una más de reducción de la demanda y otra más de control de la oferta, pero también con una serie de áreas transversales, como son la coordinación, la gestión del conocimiento, donde la parte de sistemas de información es muy importante para nosotros, también la investigación y la formación, la parte normativa de legislación, la parte de cooperación internacional y de comunicación y difusión y evaluación y calidad. ¿Cómo estamos? Bueno, pues la verdad es que en estos momentos un tercio de la población española dice haber consumido alguna droga ilegal en su vida. Por tanto, lo que decía Alexis es que esto es cierto, ¿no? Everyone. Sino todo el mundo, cerca de todo el mundo, ¿no? Y las drogas de mayor prevalencia de consumo en España, en la población de 15 a 64 años, que es donde hacemos una de nuestras series de encuestas, pues las más importantes son las legales. El alcohol, 77% ha consumido el último año, 9% lo consume a diario, el tabaco, seguidas por los hipnosedantes con y sin receta, ¿no?
Y las drogas ilegales más consumidas en el último año son el cannabis, 10%, proporción a diario no despreciable, y la cocaína, 2%. La heroína pues tiene una tendencia muy estabilizada en niveles muy bajos en una encuesta, pero también hay que decir que los usuarios de heroína es muy improbable que los encontremos en casa en la encuesta de domicilio, ¿no? Por lo tanto, tenemos otros indicadores en el sistema de información que nos permiten seguir algunos fenómenos mejor que las encuestas. Hay que decir también que el consumo de drogas se concentra en gran medida en la franja de jóvenes, de adultos jóvenes y de adolescentes. Y también recordar que los hombres suelen consumir más que las mujeres, salvo para los fármacos con potencial adictivo. El consumo de las mujeres es mayor que el de los varones. Y si miramos las conductas con potencial adictivo, pues bueno, 2/3 de la población ha participado en juegos de azar. Y identificamos que sobre un 2% podría tener un problema derivado de los indicadores que se pueden sacar de encuestas. La mayoría de los problemas se dan también en varones. La participación más frecuente en los juegos de apuestas es la presencial, pero hay un incremento en los juegos de azar online, muy favorecido por la pandemia. Y si miramos a los estudiantes adolescentes, 14 y 18 años, el 20% ha jugado dinero, sea online, sea presencialmente. Teniendo en cuenta que la mayoría de esta franja de edad son menores de edad, que figura que no pueden jugar dinero, pues esto es preocupante, ¿no? Según algunos de los cuestionarios que tenemos integrado en la encuesta, más de un 3% sugieren tener elementos sospechosos de problemática. Y, hombre, es un 3%, pues tampoco es tanto. Bueno, es un 18% de los que juegan. Por tanto, esto nos plantea retos importantes, ¿no? Por lo que respecta a los videojuegos, pues claro, la presencia entre los estudiantes es prácticamente universal y sobre un 7% se identifican elementos sugestivos de un posible trastorno. Estos son algunos elementos a tener en cuenta. Dicho esto, y mirando el consumo pues en los adolescentes, que nos dicen lo que viene, pues lo que decíamos, ¿no? En las últimas dos encuestas, el 19 y el 21, pues alcohol muy presente, ha bajado un poquito, la pandemia hizo bajar, tabaco bastante presente, ha bajado un poquito, cannabis bastante presente, la pandemia hizo bajar bastante el consumo de tabaco y alcohol en esta franja de edad, esto nos parece interesante. Hipnosedantes, luego ya nos vamos a consumos mucho más pequeñitos, pero no despreciables. Si miramos los datos de admisiones a tratamiento, que son todos los indicadores potentes que nos manejamos, lo que podemos ver es cómo en estos últimos 20 y pico años la heroína ha pasado de dominar la ocupación de los centros de tratamiento a ser, esto, bueno, son inicios de tratamiento, ¿eh? Aquí hay mucha gente que sigue en tratamiento desde hace años, afortunadamente, pero de las personas que inician tratamiento, la heroína ahora es la cuarta sustancia, y esto es interesante. La cocaína subió y subió y subió y se estabilizó y bajó con la crisis de 2008, 2010, 2012, porque es relativamente cara, y ahora vuelve a subir. Y el cannabis, que ocupaba un espacio muy despreciable, muy pequeñito, subió y subió y subió y subió y casi atrapa la cocaína, y es la tercera sustancia por la que las personas van a buscar ayuda. O sea, no despreciemos la capacidad del cannabis para generar problemas. En la sociedad hay una banalización del consumo de cannabis que no se corresponde con su potencial para hacer daño realmente. Y luego nos pasa una cosa que yo creo que es afortunada. La red de atención a adicciones se creó para responder sobre todo al problema de la heroína. Yo de frente en los 70, primeros 80. Pero una vez estabilizada la problemática de la heroína, esta red ha sido muy útil para poder atender a otro problema de adicción que estaba sin respuesta previa, que es el alcohol. El alcohol, que es la primera sustancia con potencial adictivo que se consume en nuestro país, la que genera más problemas, porque calculamos unas 50.000 muertes anuales por tabaco, unas 15.000 muertes anuales por alcohol. Tenemos unas 1.000 muertes directas por sobredosis de sustancias ilícitas y si añadimos problemas causados por ellas, pues serán 2.000, 3.000, pero el alcohol son 15.000. Entonces no podemos despreciarlo. Y buena parte del consumo de alcohol se concentra en las personas con un problema de abuso de dependencia. Por tanto, desde que empezamos a detectar esto y se incluyó el alcohol en el indicador de inicios de tratamiento, una vez estabilizados los datos y su exhaustividad y su calidad, pues la primera sustancia que genera petición de ayuda
por dependencia es el alcohol. Y esto debemos de tenerlo muy presente. Como decía, la sobredosis, pues estamos, tras haber llegado casi a 2.000 sobredosis anuales, pues estamos en la mitad, estamos en unas 1.000. Y vamos siguiendo esto muy de cerca, preocupados por lo que ha pasado en otros países. Creemos que los datos de los últimos años no reflejan un incremento sostenido, sino que reflejan unas mejoras en la notificación. Tenemos elementos para pensar que es así, porque hay diversidades territoriales y en los sitios donde estaba más instaurada la notificación los datos son muy estables. O sea que pero bueno, lo seguimos con mucho cuidado y con mucho interés porque esto es una cosa muy delicada. Lo que sí ha variado drásticamente es la percepción pública de la problemática, ¿no? En los años 80, en las encuestas del CIS, en el barómetro del CIS, que pregunta a la ciudadanía por lo que han votado, lo que piensan votar y cuáles son los mayores problemas del país, pues la población decía que el primer problema del país era el paro, y el segundo eran las drogas, y el tercero era la inseguridad y el terrorismo. Y a lo largo de los años, pues el paro mejoró y luego volvió a empeorar, el terrorismo empeoró y luego mejoró. Y las drogas fueron mostrando una trayectoria de mejora. De manera que en estos momentos apenas un par de personas de cada 100, cuando se les pregunta por los mayores problemas del país, plantean que sean las drogas. El paro sigue siendo importante, la corrupción se ha convertido en una preocupación social, la política se ha convertido en una preocupación social, pero las drogas no. Y esto nos preocupa a algunos porque la verdad es que nos cuesta conseguir más recursos y necesitaríamos más recursos para afrontar el problema de las drogas, porque en la percepción social no tienen el mismo grado de importancia que años atrás. Volviendo al plan, nuestro nuevo plan 21-24, que construimos juntos, porque yo quiero recordar que este plan lo aprobamos por unanimidad con todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, pues en el área de tratamiento, introducí algunos elementos que yo creo que merecen interés y para vosotros ahora que estáis preparando el nuevo plan. Uno era reforzar las políticas de calidad en tratamiento y también en prevención. Lo tenemos englobado también aquí. Y esto para nosotros es muy importante. Yo creo que en el ámbito de la asistencia lo que se trata es de reforzar los esfuerzos de calidad que ya se hacen en el conjunto del sistema, y en el ámbito de la prevención seguramente estamos gastando dinero en actividades de prevención de valor muy bajo y deberíamos concentrar las actividades de prevención, o al menos los fondos para actividades de prevención, en las actividades de eficacia más demostrada. Nos planteamos también reforzar el abordaje integrado de las adicciones comportamentales. Tienen un valor los grupos de ayuda mutua, por supuesto, de personas que han superado el problema, pero nos gustaría que hubiera una respuesta de tratamiento profesional accesible en toda España. Por tanto, esto requiere un abordaje integrado y además muchas de las personas con adicciones comportamentales presentan otros trastornos de salud mental y, por tanto, en la medida en que esto esté más integrado en la red de atención a adicciones y a salud mental, esto es deseable. Preocupación por los fármacos con potencial adictivo, benzodiazepinas, opioides principalmente. Tenemos un plan de opioides que está desarrollándose, estamos contribuyendo a él, estáis contribuyendo a él desde todas las comunidades autónomas, los servicios autonómicos de salud, que creemos que nos ayudará a no llegar a los desastres que se han dado en América del Norte y quisiéramos desarrollar una respuesta más estructurada para las benzodiazepinas. Estamos trabajando con nuestros colegas de la Dirección General de Cartera y Farmacia para ver de desarrollar en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial un análisis y una respuesta a la realidad de que tenemos un consumo de benzodiazepinas muy elevado con grandes diferencias territoriales, del orden de 3 a 1. O sea, hay comunidades autónomas donde la prescripción por 1.000 habitantes es 3 veces mayor que en otras. Bueno, es interesante ver lo que han hecho aquellas comunidades donde es 3 veces menor, que seguramente podemos aprender de allí cosas que si las extendiéramos al conjunto de las comunidades autónomas, pues nos ayudarían a mejorar. Porque buena parte del consumo de benzodiazepinas, aunque deriva un poquito al mercado ilegal, y de hecho el 60% de las muertes por sobredosis tienen indicios de benzodiazepinas, pues aunque esto exista, el grueso del consumo de benzodiazepinas es consumo prescrito y por tanto necesitan respuestas del sistema autonómico.
médico de salud en cada comunidad. Importante valorar aspectos de género. Sabemos que las mujeres tienen menos consumo que los varones para casi todo, ¿de acuerdo? Pero las que tienen un problema encuentran barreras, obstáculos mayores para acceder a ayuda, ¿no? Y ahí hay que desarrollar estrategias para eliminar barreras. Hemos estado trabajando en esto, hemos encargado estudios, hemos desarrollado propuestas de formación y queremos que esto se implante de forma más generalizada. Muy preocupados por los retos asociados al chemsex, una práctica muy minoritaria, pero que está mostrando la cara fea y que salpica más allá de las personas que se inician en ella. Y una preocupación, Alexis lo ha mencionado también, una preocupación muy grande por la metanfetamina. De hecho, en nuestro mercado de drogas, los estimulantes ocupan un espacio importante y creciente. Nuestra primera droga en consumo es la cocaína, en demandas de tratamiento, es la primera sustancia ilegal. Tenemos un poquito de crack, afortunadamente solo un poquito. Tenemos presencias crecientes de diferentes derivados anfetamínicos y indicios, por ahora muy pequeñitos, de consumo de metanfetamina, en parte asociado al chemsex, pero también fuera del chemsex. Y es una de las drogas más destructivas que hay. Por tanto, el potencial para hacer daño es muy grande y nuestros profesionales de la red de adicciones no saben de metanfetamina. Y necesitamos reforzar nuestra capacidad aquí de la misma manera que la policía está trabajando muy duro para desarticular las grandes operaciones de introducción de metanfetamina desde México, pero también la creciente presencia de pequeños laboratorios locales que producen metanfetamina, pues cocinando medicamentos, etc. Y también sabemos que en Afganistán se está produciendo mucha metanfetamina muy pura y muy barata a partir de la efedra, que es una planta endémica en Afganistán, y que las rutas que son activas para la heroína se pueden complementar con la metanfetamina. O sea que esto es una preocupación muy grande que tenemos y os aseguro que en mi orden de ocupaciones la metanfetamina, aunque actualmente los indicios de consumo sean pequeñitos, ocupa un espacio destacado. En reducción de daños, yo creo que es muy importante valorar mejoras en el tratamiento sustitutivo de opiáceos en nuestro país, donde hay diferencias territoriales además importantes. No estamos mal internacionalmente, los datos del Observatorio Europeo nos tranquilizan también, o sea, tenemos una presencia, una utilización de terapia sustitutiva para los opiáceos que está bien en contexto internacional, pero hay cosas que deberíamos ver de mejorar. La dosis media de metadona es un poquito baja en algunas comunidades y esto significa que probablemente son reticencias de algunos profesionales que hacen que el tratamiento pues, pierda potencial, ¿no? Y luego el balance entre tratamiento sustitutivo con metadona o con buprenorfina naloxona está muy decantado hacia la metadona. Tenemos un 10% de buprenorfina por un 90% de metadona. Y esto no es muy razonable. Deberíamos tener un poquito más de buprenorfina naloxona, que tiene algunas virtudes que no tiene la metadona. Esto seguramente se deriva de temas logísticos que hacen que es mucho más fácil producir una solución de metadona y distribuirla gratuitamente en los centros de adicciones. Pero la buprenorfina plantea algunas ventajas. Yo creo que merece. Ya ves ahora que hay buprenorfina de POT, que significa que el paciente puede normalizar mucho su vida, porque durante un mes no va a requerir ir a buscar el medicamento. En cambio, puede ir a buscar ayuda en terapia, ¿no? Yo creo que esto es importante. En prisiones es importante. Vosotros que habéis asumido la responsabilidad en prisiones, tenéis aquí también una oportunidad de innovar y de mejorar. Porque además muchas de las sobredosis son en personas cuando salen de prisión. Y con la buprenorfina de POT pues hay oportunidades que se pueden plantear para reducir el riesgo de sobredosis. Los proyectos de prevención de sobredosis más allá de la terapia sustitutiva pues son importantes. Y en nuestro país están apenas implantados en algunos territorios, ¿no? La naloxona para llevar pues es una oportunidad. Tenemos ahora el Nixoid, que está entrando en el mercado farmacéutico para administración intranasal, que no requiere de un profesional sanitario, de alguien experto en inyectarlos. Los espacios de consumo supervisado los tenemos en Euskadi, los tenéis en Bilbao, el programa pionero Andén, y los tenemos en Cataluña. Y lo hubo en Madrid, que cerró, pero
la gente del ayuntamiento está interesada en poner en marcha algún espacio. Sabéis que esto, por ejemplo, en Nueva York acaban de abrir hace unos meses el primer espacio de consumo supervisado en Estados Unidos. Esto es muy importante porque estamos teniendo ahora un flujo de trabajos en la prensa profesional, en las revistas profesionales, demostrando su valor, ¿no? Le llaman, aquí les han llamado narcosalas de forma agresiva, ¿no? Ellos le llaman Centro de Prevención de Sobredosis. Me parece extraordinario, un hallazgo semántico, porque es lo que son los espacios de consumo supervisado, centros de prevención de sobredosis. Y que allá donde el consumo es importante y donde el consumo inyectado es importante, y esto es un problema que compartimos pues, en Euskadi, en Cataluña, pues tienen una importancia mayor. Y quizás pensar en la reducción de daños, la reducción de riesgos después de la heroína. Nos hemos centrado mucho en la reducción de riesgos pensando en la heroína. Fue una respuesta pragmática, acumulativa, donde fuimos encontrando ideas, soluciones, las fuimos implantando. Después de la heroína, ¿qué es la reducción de riesgos? Y aquí, con los estimulantes, tenemos mucho que pensar y mucho que probar. En el área de integración social, yo solo quiero decir que tenemos muchísimo por hacer y que desborda lo que podemos hacer nosotros, que al fin y al cabo estamos integrados en un Ministerio de Sanidad, ¿no? Se necesita muchísimo más. Se necesitan, uno de los ámbitos que hemos visto con la pandemia, lo mal que estamos, son recursos residenciales para las personas de consumo que están en la calle, para las personas en tratamiento que están en la calle, porque el hecho de estar en la calle hace mucho peor el pronóstico de las personas. Y necesitamos salidas de inserción ocupacional, porque hay que ofrecer un horizonte a las personas que empiezan el trayecto de recuperación, ¿no? Y tenemos muy poquito, aquí necesitamos muchísimo. Y nada, yo creo que he intentado ajustarme al tiempo y sí, quizás hayamos conseguido salvar un poquito de espacio para un poquito de debate con Alexis y con todos vosotros. Gracias. Espero haber sido útil. Muchísimas gracias, Joan. Además, te has ajustado a la perfección al tiempo. Si queréis, abrimos el turno de preguntas. Tenéis para cualquiera de los dos ponentes. No hay nadie que quiera hacer alguna pregunta. Arantxa, el micro no sé dónde está, ¿no? Tony. Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los dos porque a mí al menos me ha resultado muy, muy enriquecedor. A Alexis le quería preguntar, si no es muy comprometido, él desde la visión que tiene desde el Observatorio Europeo, ¿qué países o qué regiones considera él referentes actualmente en la planificación que mejor estén dando respuesta a estos retos y nuevos riesgos que él planteaba? Y a Joan Villalbí le quería preguntar, cuando hablaba de los principios rectores y hablaba de la evidencia científica, de la calidad, diría también de la evaluación, de eso que tanto y tanto oímos y que en la salud está tan extendido, y en cambio incluso en el ámbito de las adicciones, en el tratamiento, precisamente porque es el más propio de la salud, ¿por qué nos cuesta tanto en el ámbito de la prevención, de la inclusión, aplicar ese paradigma basado en la evidencia? ¿Dónde cree él que están los obstáculos? Y más difícil todavía, ¿cuál cree él que es la vía de abordar esto más correctamente? Alexis. Sí, hola. Gracias por la pregunta. Pienso que, bueno, primero, no puedo no mencionar España por ser primero el primer país que ha diseñado un plan nacional y una estrategia. Y también España a largo, y puedo decir que no tengo ningún conflicto de interés, no soy casado con española y no tengo intereses financieros con el plan nacional, pero España ha sido el primer país a tener siempre una voz, un discurso a todos los niveles y en todas las instituciones internacionales, y también a nivel de las comunidades autonómicas.
como de los municipios, de las ciudades, pero a nivel nacional o internacional, España ha siempre tenido la característica que cuando se tomaba una decisión, estaban puestos sobre la mesa los recursos para hacerlo. Y ha sido el primer país. Puede ser que los recursos no son suficientes, puede ser que a lo largo de los últimos 30 años la cooperación, por ejemplo, con las comunidades autonómicas, siempre imagino que hay cosas que se pueden mejorar. Pero si comparamos con otros países de la Unión Europea, porque esa es la pregunta, España seguramente se destaca. Otro país que pienso se destaca y es un país muy vecino de España, que es Portugal, porque primero, hace 20 años que Portugal ha decidido de descriminalizar totalmente el uso de droga, que a mucha gente que imagina que Portugal ha legalizado el uso del consumo, que no es la verdad, pero la política de drogas de Portugal ha sido regularmente evaluada. Es uno de los primeros países que ha hecho evaluaciones periódicas de su estrategia y de sus estrategias y de sus planos de acción, que significa que cualquier recogida de datos en el país, en el campo de las adicciones, sirve para hacer el seguimiento y la evaluación de la implementación de la estrategia. Y también Portugal, tal como España, y es un elemento importante, son países que han decidido juntar las políticas de las conductas adictivas y de las adicciones, incluso alcohol, tabaco y las conductas adictivas como el gaming y gambling, que no son todos los países de la Unión Europea que lo han hecho, y hasta los países que han conseguido diseñar estas políticas y estrategias holísticas, desgraciadamente no han conseguido todavía insistir con los otros países que resisten todavía, que no lo han logrado, no lo han hecho todavía. Es decir que, por ejemplo, recibimos en el observatorio en Lisboa hace 3 años, pocos meses antes de la pandemia COVID, hemos recibido la visita de Su Excelencia, el señor Presidente de la República de Portugal, y él me pedía, bueno, señor director, hay evaluaciones de la estrategia en nuestro país, pero se nota que hay un aumento de la disponibilidad y del consumo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la estrategia no funciona, hay algo que tenemos que cambiar. Y yo que he podido contestar es que, primero, sin la política y la estrategia en Portugal ha conseguido los objetivos definidos. Entre tanto, en los últimos 25 años, el contexto, el ambiente y la disponibilidad, la producción de drogas a nivel mundial ha cambiado. Es decir, que este es un factor que Portugal no puede controlar directamente. Pero lo importante es cada vez que se hace una evaluación, no significa que tenemos que botar fuera la estrategia y sustituir por otra. Lo que han hecho, y es la única manera de hacer una estrategia en políticas públicas, es decir, bueno, la realidad era esta hace 5, 10 o 15 años. Y ahora la estrategia, el plano de acción han dado resultados, algunos excelentes, algunos buenos, y para otros no hemos conseguido. ¿Cuáles son las razones y cómo es que se puede mejorar, alterar y redefinir algunos de los objetivos? Esa es una de las características de la política en Portugal. Hay otros países en la Unión Europea que yo puedo decir que en los últimos 25 años, todos los países de la Unión Europea han seguido el ejemplo de los primeros países, y ahora y el proceso de construir juntos la estrategia europea también ha ayudado a causar
una convergencia entre los países. Pero la convergencia también está basada sobre la diversidad y las diferencias de las situaciones. Es decir, no se puede comparar totalmente la estrategia de España con aquella de Eslovenia o de Luxemburgo o de Alemania, porque ya la organización de los estados es diferente, las competencias a nivel nacional, federal o de entidades es diferente, pero sobre todo las conductas adictivas, los problemas son diferentes. Por ejemplo, República Checa, Eslovaquia, históricamente, desde hace 50 años, 60 años, tienen un problema con la pervitina, que es una metanfetamina que se usa por inyección. Es decir, hay algunos objetivos, algunas actividades que eran necesarias para estos países que no harían sentido en el País Vasco, por ejemplo, y viceversa. Puede ser que hay algunos problemas específicos que están causando desafíos para el País Vasco y que son tan específicos que hay que integrarlos en la estrategia, pero puede ser que no tienen sentido para otros países. Eskerrik asko. Joan. Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que en prevención, bueno, en general en la sanidad, en la medicina, tenemos siempre la tendencia a implantar actividades, también terapias, sin suficiente evaluación. Y luego cuando se evalúan se comprueba, a veces con dolor, que lo que parecía tener sentido común y era muy razonable, pues no aporta, ¿no? Si esto ha pasado en un ambiente clínico, imagínate en el contexto de la prevención. En el contexto de la prevención hay muchas iniciativas bien intencionadas que parecen tener sentido común y que luego se demuestra que no son útiles o no son capaces de demostrar que son útiles. Y por eso nosotros el abordaje que estamos haciendo es intentar reforzar la prevención basada en datos, la que ha sido útil. Aquí el Observatorio Europeo nos muestra un buen camino porque ellos desarrollaron una plataforma Exchange que incluye y evalúa y califica las diferentes intervenciones y especialmente las preventivas, y donde algunos proyectos de prevención desarrollados en España están muy bien calificados, otros están ausentes y otros están presentes con puntuaciones más bajas. Bueno, entonces, inspirados por esto y en colaboración con el responsable de prevención del Observatorio Europeo, hemos intentado favorecer una iniciativa parecida en español. Mis predecesores lo hicieron primero con una de las entidades sin ánimo de lucro profesionales que trabajan en este ámbito, que fue la web Prevención Basada en la Evidencia, que arrancó muy bien y desgraciadamente por conflictos internos en la entidad con la que se desarrollaba se quedó paralizada, y también mis predecesores iniciaron este proyecto con una comunidad autónoma que se ofreció a acoger esta iniciativa y que está a punto de florecer. Tenemos un portal de buenas prácticas en desarrollo avanzado que seguramente podemos presentar antes de fin de año y que hemos construido con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Murcia, que tiene un plan de acción en adicciones muy, muy potente, muy sólido, gestionado muy profesionalmente. Y bueno, pues hemos contribuido a financiarlo y han participado muchos de los mejores profesionales del país evaluando los proyectos y esperamos antes de fin de año poderlo proponer. Claro, esto, la segunda parte es que intentaremos concentrar el apoyo que nosotros damos a las iniciativas de prevención y esperamos que todas las comunidades autónomas hagan algo parecido, todas las ciudades hagan algo parecido en los programas, en las intervenciones de prevención que hayan mostrado utilidad y que estén recogidas en el portal. Por tanto, estamos invitando a todo el mundo que está desarrollando proyectos de prevención a evaluarlos y someterlos al portal, a colgarlos en el portal, para que puedan estar disponibles y que quien quiera hacer prevención, en vez de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a inventar algo, pueda decir, mira, pues hay esto que nos sirve para este contexto, ¿no? Y esto es lo que nos gustaría.
Tenemos allí, pues han entrado programas de prevención universal escolar, han entrado programas de prevención, están entrando programas de prevención en la pequeña infancia, están entrando programas dirigidos a contextos, como ejemplo, de escuelas de formación profesional, han estado entrando todo tipo de programas dirigidos a sustancias, a adicciones sin sustancia, y esperamos concentrar allí un muestrario de iniciativas de valor y poder luego concentrar nuestro apoyo a aquellos que desarrollen estas iniciativas. Pues es que ricasco hoy ya no tenemos tiempo para más preguntas. Si queréis, si tenéis alguna que se ha quedado en el tintero, nos la podéis enviar y se las haremos llegar a ambos. Y no tenemos más que agradeceros enormemente el que hayáis participado en este seminario y esperamos poder seguir contando con vosotros y seguir interrelacionando tanto con el plan nacional como con el Observatorio Europeo. Eskerrik asko benetan eta, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y queremos estar al corriente, contadnos cómo evoluciona y adelante, vale la pena. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.